Oh my God, one is thirsty in the desert and what to drink but Coke. The perfect commodity. Why? Says that a commodity is never just a simple object that we buy and consume. Its presence always reflects an invisible transcendence. Coke is the real thing, or Coke, that's it. ¿Y usted cree que la Coca-Cola en cierto punto ha curado ciertas enfermedades? Para nosotros sí. ¿Tú crees que la Coca-Cola tiene poderes curativos? Sí, pero los curativos se utilizan para curar a las enfermedades. Creo que es parte de la costumbre que tenemos. Chiapas es el estado que más consume Coca-Cola a nivel nacional. Cada persona aquí en Chamula toma más o menos 2,5 litros de refresco al día. De cómo desvincular la Coca-Cola de la cultura mexicana. Cómo descolonizar el consumo de refresco en México. Chamula, Chiapas, la comunidad que más consume Coca-Cola en todo el mundo. Si bien México es un país que consume más incluso que Estados Unidos, lo curioso de este pueblo es que esta bebida tiene una connotación hasta sagrada. Se consume sin considerar la salud o las consecuencias a largo plazo. Una práctica que parece inocente y normal para la propia comunidad, pero que esconde detrás un problema bastante complejo y que lleva una raíz histórica. ¿En qué momento una marca extranjera se ha apropiado de la cultura de toda una comunidad? Para entender mejor este fenómeno habrá que conocer un poco de la historia de la economía, o al menos tener un panorama general. Pero antes de conocer la historia es importante definir qué es la economía. La economía es, pues, el estudio de cómo las sociedades utilizan y administran los recursos para producir bienes y servicios. Recursos que son limitados, pues vivimos en un territorio, en un mundo material que es finito. Es necesario aclarar que los sistemas económicos no son recetas, pues una cosa es la teoría y otra cosa es cómo se implementan, además de que estas tienen variaciones. Esto debe tomarse solo como una aproximación y no como su representación total. Inicia en el Paleolítico, donde se recolectaban recursos que eran compartidos entre la comunidad. En el Neolítico se dio cuenta de que podía sembrar plantas y frutos en cualquier parte, que no había necesidad de moverse de un lado a otro. Esto dio lugar al establecimiento de las primeras comunidades, la agricultura y la domesticación de animales. Pero también hace falta que se pongan de acuerdo en algunas cosas y cooperen entre ellos. La gente coopera porque acepta la misma historia de base. Historiadores como Yuval Noah Harari señalan que la acumulación de estos recursos y la necesidad de distribuirlos dio pie a nuevas formas de economía y de política. ¿Qué entendemos por política? En pocas palabras, se puede entender como las acciones que se toman para saber cómo un grupo va a tomar decisiones, ya sea para la administración de los recursos, para cómo funciona el pueblo y demás. Así es como surgen las primeras jerarquías sociales en el siglo XVI. Surge lo que se conoce como el mercantilismo, donde la riqueza se medía en oro y plata. Es decir, que las regiones que tenían más oro o más plata eran las que tenían más riqueza. El colonialismo saqueó y se aprovechó de la riqueza de territorios ricos en minerales, como por ejemplo España. Los países coloniales llevaban estos materiales a su territorio y a hacer su comunidad más rica. Más tarde aparecería la fisiocracia, que tiene como eje central la producción agrícola, es decir, que el crecimiento económico se basa principalmente en la agricultura. En el siglo XVIII, Adam Smith publicaría su obra La riqueza de las naciones. Durante ese momento el mercantilismo predominaba, pero bajo las monarquías donde el poder era autoritario y el sistema económico dependía exclusivamente del Estado, motivo por el cual surgió un movimiento liberal que buscaba mayor independencia del Estado en todos los aspectos. Parte de su trabajo fue una crítica al mercantilismo. Smith sustentó la idea de la división del trabajo, ya que de esta forma la producción sería exponencialmente mayor a que una persona haga todo el proceso de fabricación, modelo que sería retomado por la revolución industrial. También proponía libre comercio y un mercado libre, ya que de esta forma la economía crecería. Creía que este mercado llegaría a regularse por sí mismo, aunque no sabía cómo exactamente, y fue este hueco en su teoría que lo llamó la mano invisible. Pero este sistema económico no consideraba la desigualdad económica que ya existía en ese momento, lo que había sido el colonialismo, donde hubo saqueo y explotación de tierras
y ya había regiones que tenían una riqueza acumulada. Y los sometió a regímenes de trabajo esclavizado. Fueron expoliados y sometidos, incluso en el sentido jurídico, durante siglos, pero jamás han recibido reparaciones. En el siglo XIX, las ideas de dos autores cambiarían por completo la historia: Karl Marx y Friedrich Engels. Sus principales aportaciones fueron dos. En El Capital criticaba el sistema de producción que, si bien era más eficiente que otros, también daba lugar a crisis y la explotación laboral, ya que los derechos de los trabajadores eran nulos. Además, estos medios de producción, siendo de propiedad privada, se les pagaba a los trabajadores una cantidad mínima a cambio de su esfuerzo y su tiempo. Proponían una sociedad donde hubiese libertad de esta explotación, sociedad que se instaura en el comunismo, el cual se refleja en su obra El Manifiesto Comunista, aunque realmente no proponían cómo sería exactamente esa sociedad, lo que dio lugar a que muchos otros retomaran estas ideas a su interpretación. También desarrollaron la teoría del materialismo histórico y dialéctico, donde proponen que la forma de relacionarnos, así como nuestra cultura, la política, ideologías y demás, están determinadas por el contexto histórico que se viven en un determinado momento, con la intención de no solo conocer la historia, sino de cambiarla. Egalitarian communist society was never realized. The dreams remained the old dreams, and they turned into the ultimate nightmare. Now, what remains of the radical left waits for a magical event when the true revolutionary agent will finally awaken. A finales del siglo XIX aparece la escuela neoclásica, donde se empezaron a desarrollar modelos matemáticos y estadísticos aplicados a la economía. Se incorpora el análisis marginal y se retoma la idea de la escuela clásica sobre los agentes económicos, que son egoístas y racionales. En el siglo XIX surge la escuela austríaca, que se caracteriza por buscar una libertad económica. Para ellos es importante la libertad individual y el espíritu empresarial en el crecimiento económico. La teoría subjetiva del valor de Karl Menger sugiere que el valor de un bien se determina por las preferencias subjetivas del consumidor, es decir, que ya no se determina por su utilidad o su escasez, sino por el valor atribuido, que es subjetivo, tal como los altos precios de las marcas de lujo. Esta escuela comienza a tener mayor interés por estudiar al individuo como unidad básica de análisis y su comportamiento. La crisis de la Gran Depresión también afectó a países como Alemania, donde las personas preferían gobiernos autoritarios y radicales que prometían arreglar la economía de su país. Es allí donde los nazis manipularon las esperanzas y miedos de la población, señalando falsos enemigos con tal de que su discurso tuviera sentido. Parte del éxito de su partido se debió no solo a Hitler, sino también a la participación de Joseph Goebbels. Las campañas que buscaban promover la ideología nazi estuvieron a cargo de Joseph Goebbels. Hizo uso de la radio, la prensa, el cine e incluso de la música. Y fue considerado como padre del marketing político, pues escribió 11 principios para llevar a cabo su propaganda, los cuales siguen teniendo vigencia en la actualidad. Otro pionero en marketing fue Edward Bernay, quien implementó el psicoanálisis en la publicidad. Se dio cuenta de que las personas no solo consumen para satisfacer sus necesidades básicas, sino que se pueden desear cosas innecesarias. Cariño, ¿me compras una caja de esas galletas? ¿Que sean dos? Siendo autor de propaganda y cristalizando la opinión pública. Un caso que fue reconocido sucedió en los años 20, al lograr asociar el acto de fumar con la lucha por los derechos de la mujer. Edward Bernays era el sobrino de Sigmund Freud. Hablaba de la existencia de un mecanismo invisible en el cual se ejercía el poder, y sus aportaciones siguen teniendo presencia en la actualidad. Desde entonces, el estudio del marketing dio lugar a estrategias de publicidad y propaganda tanto para la venta de bienes y servicios como para fines políticos. En la década de 1970 aparece lo que se conoce como la economía conductual, una propuesta de Daniel Kahneman y Amos Tversky. Si bien Kahneman es reconocido por su obra Pensar rápido, pensar despacio, publicada en el año 2011, que reúne el resultado de décadas de su investigación, una de las cosas que se reconocen de sus aportaciones a la economía conductual es la idea de que existen dos sistemas de pensamiento.
El sistema 1, que es intuitivo, como pensamientos que surgen automáticamente de forma involuntaria e inconsciente, tiene que ver con impulsividad. El argumento es, cuando nosotros aprendemos a relacionar dos o más cosas, creamos una asociación. En este caso, un color a una palabra. Cuando solo vea la palabra, puedo imaginar el color. Y de la misma forma, cuando solo vea el color, puedo recordar la palabra. Esto es básicamente un proceso de aprendizaje. Creamos nuestra realidad en base a las asociaciones aprendidas. De modo que cada vez que vemos algo ya conocido tendremos una respuesta casi automática. Hay algo llamado patrones de conducta en psicología en la TCC, que consiste en que cuando existe un cierto evento o estímulo se produce la misma respuesta, los mismos pensamientos, emociones o acciones. De este modo llegamos a tener pensamientos automáticos o decisiones que se tomen automáticamente. Pero este proceso no lo podemos eliminar, simplemente porque no podemos razonar todo lo nuevo que aprendimos un día anterior, o más bien lo que llevamos aprendiendo durante años. Cuando este patrón de conducta llega a generar malestar o es problemático, se busca cambiar en terapia, como la cognitivo-conductual. El sistema 2 lo describe como forzado y deliberado, es consciente y se lleva a cabo al momento de practicar o aprender cosas nuevas. Se utiliza para problemas complejos y que requieren de toda nuestra atención. ¿Cuál es la diferencia entonces? La prueba de Stroop es un claro ejemplo de esto. El sistema racional aparece cuando los procesos automáticos se interrumpen. La prueba consiste en decir la palabra ignorando el color, y después decir el color ignorando la palabra. Esta tarea, que parece muy sencilla, nos permite involucrarnos más en lo que vamos a decir. No es tan sencillo como decir el abecedario o contar de 10 en 10, sino que implica participar más al pensar en nuestra decisión o nuestra respuesta. Tenemos que darle atención. Richard Thaler, doctor en economía, también ha realizado bastantes aportaciones a la economía conductual. También ganó un premio Nobel en el año 2017. Ha publicado varios libros al respecto, como el concepto de nudges o empujones, que consisten en impulsar a la población a tomar decisiones que las beneficien a largo plazo, lo cual llama paternalismo libertario. Thaler propone el concepto de iconos para referirse a la escuela clásica de economía. Los iconos son los seres humanos que basan sus decisiones solo con el uso de la razón, pero menciona que este solo es un ideal, ya que las personas se ven influenciadas por otros factores, tales como los sesgos y las heurísticas. ¿Cuál de los dos es bueno? Yo digo que este. No mames. ¿Cuál no confías? Di negro. Negro. No, que no confío. La economía conductual no se limita a incluir factores psicológicos o emocionales, sino también factores sociales, antropológicos y culturales. ¿Y cómo se puede aplicar todo esto? Pues la verdad es que tiene bastantes aplicaciones. Si uno busca, puede encontrar que se implementan desde los hábitos, intervenciones en salud, apego al tratamiento, así como intervenciones de políticas públicas. ¿Cuál es la diferencia entre que unos países donen más o menos órganos? La respuesta es que hay países donde se tiene esta opción por defecto, es decir, toda persona es donante a menos que ella se acerque con la institución correspondiente y pida que no quiere hacerlo. El hecho de que esa opción ya sea una ley por defecto hace que la mayoría de la población sea donante, pues no hace falta tener que pasar por todo un proceso legal, sino que es parte del status quo en ese país. Se realizaron intervenciones donde se buscaba promover hábitos saludables en estudiantes, concluyendo que la forma en que se presentan los platillos influye en la decisión tomada, a lo que se conoce como la arquitectura de las decisiones. Para Thaler no existe un diseño neutro, pues toda forma de orden tendrá o no ciertos resultados. El uso de las normas sociales son una forma de poner en contraste una conducta o decisión que es bien vista moralmente. Robert Shiller, otro premio Nobel, habla del concepto de narrativas económicas, que son ideas que se transmiten como historias populares que impulsan el comportamiento económico colectivo, como las modas o las tendencias.
Podemos creer que elegir nuestro sentido de vida es libertad, pero valió la pena recordar cómo se ha llegado a convencer masivamente a naciones de que su propósito es auténtico. La capacidad de poder influir en las decisiones de los demás es el poder, y para Foucault el poder puede determinar la normalidad. Esto significa establecer qué es verdad y qué es falso, así como qué es bueno y qué es malo. Las religiones tienen el poder de ser el eje central de la moral, influencia que ha sido cuestionada en más de una ocasión. Lo normal es lo que se espera del individuo, lo que debe ser y lo que debe hacer, y según Foucault esto se construye por medio del discurso. El poder no es algo que se tiene, sino que se ejerce, no es algo estático, sino que está en movimiento. Esto significa que no está concentrado en un solo lugar, institución o persona, sino que está disperso. Foucault inició estudiando el poder en las cárceles con el concepto de panóptico, como la forma de vigilar y condicionar el comportamiento. Pero Gilles Deleuze señala que esta forma de control ha evolucionado donde la información es usada para moldear, como el Big Data y el uso de los datos personales para identificar patrones de conducta y además con la intención de influir en nuestras decisiones. Estamos en la era del capitalismo de la vigilancia. Invaden nuestra vida privada a través de la vigilancia. Obtienen datos de comportamiento y consideran que esa cantidad de datos es de su propiedad. Los datos son utilizados para campañas publicitarias y políticas. Con los beneficios de la vigilancia, los inversores generan más ganancias y más rápido que con el capitalismo clásico. El gobierno de los Estados Unidos abrió varios procesos judiciales contra los gigantes tecnológicos. Las cosas se han revertido. Ahora los innovadores de las empresas tecnológicas creen que tienen ventaja, porque disponen de más recursos que el gobierno que debería regularlos. Con sus videos cortos, TikTok dejó atrás a la competencia estadounidense. La receta del éxito. Se pudo mejorar el algoritmo gracias a una mejor comprensión de nuestro comportamiento en línea. La globalización del capitalismo, también llamado neoliberalismo, trae consigo ideologías que se han adoptado como verdades. Pero, ¿qué es el neoliberalismo? Es algo complejo de explicar, pues su origen es muy extenso. Algunos documentales en México lo señalan como algo que es propio de un partido político y que es algo del pasado. Algo que sucedía antes, pero ya no. Con fines prácticos yo prefiero usar la siguiente definición. El neoliberalismo es una doctrina, no es un modelo económico, no es una política coyuntural. A lo que asistimos es a una reconfiguración histórica del capital que modifica las relaciones sociales, reconfigura las formas políticas, los entramados culturales, las subjetividades. Un nuevo ciclo de acumulación por despojo y algo que es inédito en esta gran transformación, la colonización de procesos naturales de reproducción de la vida animal, vegetal y humana. Un punto importante a mencionar es la alianza que se ha formado entre el Estado y lo que algunos llaman élites, donde se supone que existen regulaciones en el mercado. El fichaje de políticos es uno de sus métodos. Su modus operandi es sumar expresidentes, exsecretarios de Estado y otro tipo de servidores públicos a sus filas. Esto con el fin de obtener beneficios debido a sus relaciones y a su influencia en el ámbito político. Han tejido redes entre ellos y Coca-Cola. Él también se sumó como consejero a las filas de Coca-Cola Company. Lo hizo justo después de dejar la presidencia. Durante su gobierno había permitido que la publicidad de alimentos y bebidas fuera autorregulada por la propia industria. Mark Fisher escribió una obra donde describe las ideologías que traen consigo esto. Ver al capitalismo como algo indestructible, irreversible, natural y permanente. Y si incluimos lo que menciona Deleuze, hasta omnipresente. Aceptar esa realidad implica resignarse a que no hay ningún cambio posible, a que la realidad ya está hecha y esto nos lleva a la inacción, al cinismo, a no poder ser capaces de imaginar otra posibilidad. The LA streets, he discovered something weird. That these glasses function like critique of ideology glasses. They allow you to see the real message,
beneath all the propaganda, publicity, glitz, posters, and so on. Hey, buddy. You gonna pay for that or what? Look, buddy. Baudrillard menciona que el capitalismo pasó de la producción al consumo, pero este consumo tiene un valor simbólico, es un sistema de significación donde se consume para afirmar un estatus social e identidad, pero este proceso es inagotable porque funciona bajo la lógica del deseo. The object cause of my desire. In our postmodern, however we call them, societies, we are obliged to enjoy. Enjoyment becomes a kind of a weird, perverted duty. The paradox of Coke is that you are thirsty, you drink it, but as everyone knows, the more you drink it, the more thirsty you get. A desire is never simply the desire for a certain thing. It's always also a desire for desire itself, a desire to continue to desire. Perhaps the ultimate horror of a desire is to be fully filled in, met, so that I desire no longer. The ultimate melancholic experience is the experience of a loss of desire itself. Entre las ideologías más marcadas que trae consigo es el éxito, el individualismo, la meritocracia y el optimismo. El éxito en la medida en que se ha acumulado riqueza, donde medimos nuestro valor como personas en base a nuestro desempeño, cosa de la que ya he hablado en un video de cómo se mezcla con el concepto de autoestima. Todo se reduce a ¿soy funcional o no soy funcional para la sociedad? Cuando no es así, se vive como un fracaso y humillación, lo cual puede llevar a buscar salidas alternativas como una forma de reivindicación de la dignidad que fue despojada y como símbolo de justicia. And if it's what they say it is, you pay them and bring it back. You do that, you got $5 grand. Go, babe. Joy to the world. La meritocracia refuerza la idea de que hay desigualdades justas porque obedece a la ley del más apto, el más funcional, el más productivo, y porque se ha sacrificado tiempo y dinero. Pero también se acepta que existen personas en la miseria porque no se han esforzado lo suficiente. Espiral en el que intercambian su tiempo por dinero que se funden en lujo. Los millonarios por lo general dominan habilidades de alto valor. Nadie baja más, deja de comer, deja de dormir tanto, bro, la gente duerme demasiado. Cada minuto que gastas en esas distracciones es tiempo que podrías usar para trabajar. Si naces en la pobreza tienes más del 90% de probabilidades de seguir siendo pobre. Alguna excepción que las hay la muestran como si la excepción fuera la regla. El optimismo autoritario que no permite que puedan existir emociones desagradables porque eso está mal visto. Y sentir esas emociones va acompañado de culpa, porque todo depende de tener una buena actitud y mentalidad. El individualismo donde se elimina la noción de lo colectivo y todos los problemas son responsabilidad individual, es creer que no hay nada que influye en nuestras decisiones más que nuestra voluntad, pero eso sería negar todas las fuerzas, tanto internas como externas. De nuestro país, que solamente tiene un sello y que responsabiliza a la población de si quieres lo tomas y si quieres no. Muchas, y cuando ya me informé más sobre las enfermedades que puede traer y que esas cosas, pues preferí dejarlo. De lo que debe ser un individuo solamente preocupado por el cuidado de sí mismo, como dijera Michel Foucault. El éxito o el fracaso individual, ¿no? como resultado de las decisiones individuales, en donde el papel del Estado o de la protección de la sociedad queda completamente ignorado. ¿Qué nos está empujando hacia nuestro bienestar? Como decía Thaler, si para el marketing colaboran diferentes profesionales que estudian el comportamiento, pero para promocionar la salud se manda a los practicantes.
donde el presupuesto de salud no es ni la mitad de lo que recomienda la OMS. Ahí donde el Estado no se presenta, la industria se hace presente, la industria hace una publicidad muy agresiva, ha ido bajando los costos de sus productos. Ser la excepción ante esta publicidad agresiva al consumidor, incluso en su propia lengua tzotzil. Hicieron una campaña que ya la quitaron, pero que utilizaba los símbolos de prestigio, los símbolos de poder locales, con imágenes para promover el consumo de Coca-Cola. Había espectaculares a las entradas de todas las comunidades indígenas. Recordemos que el poder está disperso, eso incluye cualquier interacción social, lo que Foucault llamó relaciones de poder. No estamos como metiendo política donde no se debe, políticas de la amistad, porque entendemos que toda relación con el otro es una relación de poder. Entre ustedes y yo hay una relación de poder en la medida en que hay dos singularidades puestas. Es porque uno de los que participa de esa comunidad logra imponer su propia necesidad o interés, pero entonces ahí radica fundamentalmente la expresión más violenta del poder, en la supresión del otro. Rita Segato, en sus ensayos sobre el colonialismo, ha identificado dos formas de poder que han prevalecido. Un patrón colonial binario, es decir, la identidad de hombre y mujer, donde además existe un género dominante. Judith Butler ha argumentado el género como un constructo. No es que el género determine nuestra identidad y comportamiento, sino que nuestros actos crean esa identidad. Y sobre la identidad ya ha realizado un video sobre la perspectiva de Sartre. Que es que esos conceptos a deconstruir no se nos presentan como constructos. Se nos presentan como naturales, normales, hechos, obvios. La otra relación de poder es la noción de que hay una raza superior, siendo esta etnocida, pues se elimina la cultura e identidad originaria mestiza. ¿Qué pasa cuando la cultura estorba? Cuando las expresiones artísticas y populares no encajan en la postal perfecta que los gobiernos quieren mostrar al mundo. Pasó en Brasil, cuando los muros ocultaron las favelas durante el Mundial y las Olimpiadas. Pasó en Sudáfrica, donde las mallas verdes escondieron los barrios pobres para recibir a los turistas. Hoy, en Guadalajara, también sentimos esa presión de borrar lo que no cabe en la postal. ¿Quién decidió qué memorias y culturas se conservan y cuáles deben desaparecer? Paulo Freire menciona que existen dos formas de educación, lo que llama pedagogía del oprimido. La educación bancaria, donde se aprende a ser un depósito de información y se es dependiente de un otro, y la educación dialógica, donde se incentiva a conocer su realidad y no solo obedecer, sino ser responsable de crear su realidad. Con esas formas de transmisión en el que somos consumidores de teoría. El papel en el mundo es consumir pensamiento teórico que va a influenciar y va a formatear la realidad. El caso de Chamula no es una casualidad o un azar entre las tantas posibilidades. Es el resultado de las fuerzas del poder ejercido en un determinado contexto. La opción por defecto hegemónica que abarca todo lo que conocemos, o lo que comúnmente llamamos la normalidad. ¿Y qué es una ideología? Algunas tomas que has estado viendo en este video pertenecen al documental de Slavoj Žižek, advirtiendo que las ideologías pueden convertirse en una trampa. No voy a resumir lo que es una ideología en una frase, cuando él ha hecho un documental y un libro para explicarlo, donde argumenta con teorías e ideas de Marx, Hegel y Lacan. Mejor te invito a que lo veas por cuenta propia. Because man is not simply a product of objective circumstances. We all have this margin of freedom in deciding how we subjectivize these objective circumstances, which of course determine us. How we react to them by constructing our own universe. Significa que no tenemos libertad y todo está determinado. Si algo tienen en común todo lo que hemos revisado es que nos invitan a trascender lo que ya está preestablecido. En el momento en que interrumpimos con la inercia de nuestro contexto se hace presente la voluntad. Eso es lo más importante que nos queda ante todas estas fuerzas. Dejar que todo fluya es renunciar a nuestra voluntad.
eso que nos puede liberar de las cadenas invisibles, de los patrones, de los ciclos. Entonces nos damos cuenta de que existe lo indeterminado dentro de lo que parece estar determinado. No es culpa del poder en sí mismo, sino en cómo se ejerce y las ideologías y discursos que éste instaura como verdades. El fin no es eliminar, sino resignificar. No estoy incitando a un consumo ético, no se trata de no consumir, de no esforzarse, de no tener un propósito, de no creer en nada ni de abolir la libertad o no tener disciplina, sino que nuestro entorno, lo que consumimos y nuestras decisiones no terminen siendo la causa de nuestra destrucción, de nuestra propia condena. No tiene nada de malo, insisto, las historias no son malas en sí. Pero si una historia genera problemas, podemos cambiarla, nosotros la inventamos, nosotros la creamos. Es importante que sepamos que tenemos ese poder. En el mundo. Quiere decir que para nosotros realmente conseguir influencia tenemos que hablar de nosotros mismos. Pero sí podemos abrir brechas y fisuras en el gran discurso del poder que nos contiene, nos agencia. There is no guarantee that this future will arrive. No train of history on which we simply have to take a ride. It depends on us, on our will. ¿Cómo podríamos tomar decisiones más inclinadas al sistema 2? En mi opinión serían 3 puntos. El primero sería saber en dónde estamos caminando, ser conscientes de las fuerzas que pueden influir en nosotros y saber que lo que es no siempre ha sido así. Si no conocemos la historia y negamos el poder, la historia podría ser reemplazada y contada de la forma en que otros la impongan como la verdad. Entonces viviremos la realidad que otros quieren contar. El segundo punto es informarse, ya que muchos medios de comunicación no tienen precisamente la intención de comunicar, sino de persuadir. Existen medios más independientes o alternativos, aunque realmente es difícil encontrar alguno que siempre sea verídico, pues incluso las revistas científicas tampoco se salvan de tener sesgos o desinformar. Ni siquiera la ciencia puede ser tomada como una verdad. Y precisamente por esto el último punto es cuestionar, porque si seguimos la inercia seremos autómatas, simplemente hacer y aceptar sin cuestionar, pues ha sido gracias a la cuestión que hemos conocido un poco más del mundo que nos rodea, y eso se ha ido construyendo gracias a que estamos a hombros de gigantes. Poder imaginar otra cosa donde parece que ya no hay nada por hacer, y tal vez así podamos construir otro mundo posible. I may be freezing to death, but you will never get rid of me. All the ice in the world cannot kill a true idea. Te recuerdo que puedes apoyarme en Patreon, PayPal o compartiendo este video. También te invito a seguirme en todas mis redes sociales donde podrás conocer a los anfitriones del canal. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper I love you. Birds singing in the circle.